oficina de creativos, yo soy Granda. Este video, pues viendo como el video pasado, parece que les gustó que hubiera una conversación un poquito más casual. Entonces ahora que estoy esperando que pase la hora pico, estaba pensando en un tema que me surgió por un par de cosas. La primera es un comentario que vi en el canal de YouTube, que estaba una persona preguntando que qué tan detallado tenían que ser los guiones y cómo tenían que seguir los guiones, algo por el estilo, como qué tanto al pie de la letra había que seguir los guiones según qué tan detallado era. Y el otro es una conversación que tuve con un amigo, que él está trabajando con una escritora, y la escritora pues es una escritora novata, él no es que tenga mucha experiencia, y está un poquito frustrado porque le han hecho muchas correcciones, pero también él dice que son correcciones que a veces él considera que son un poquito injustificadas, y quizás algunos de los comentarios pasan a ser de comentarios de cómo hacer el cómic y pasa a ser como algo más personal. Entonces me dice que el escritor está un poquito agresivo pasivo, porque según ella, mi amigo no entiende lo que está en el guión y no lo traslada tal cual a la página de cómic, a los dibujos que él está haciendo. Entonces los dos ideas están como relacionadas, de qué tanto hay que seguir al pie de la letra un guión y también qué tan detallado tienen que ser los guiones. Es una cosa pues que da de la mano. Es algo muy relativo, no puede ser uno que el guión tiene que ser de esta manera, el guión tiene que seguir esos pasos, tiene que tener esos encuadres, tiene que tener esas composiciones. Obviamente pues si es un guión para cómic hay como una estructura básica de que tiene que estar dividido por páginas, tiene que estar dividido por viñetas, tiene que tener descripción, tiene que tener diálogos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces sí hay como una base pues clara de cómo tiene que ser un guión, que tiene que estar desglosado. Y ahí a cómo es el estilo del dibujante, que es otra cosa perdón, el estilo del escritor, que es otra cosa que hay que tener en cuenta, que cada escritor tiene un estilo diferente. Digo que no se puede decir que todos los guiones de cómics son iguales, porque no. Aunque tienen una estructura similar, y hay unos que sí varían muchísimo, ahorita les comento por qué. Siguen como la misma estructura, pero cada escritor va a tener su estilo, ya sea de calidad de dibujo, de descripción, si tiene mucha descripción, si incluye las cámaras, si incluye los encuadres. Hay algunos que no. Obviamente pues alguna gente está familiarizada con lo que era el método Marvel. El método Marvel aún lo utilizan algunas personas. Para quienes no lo conozcan, es un método que se inventó, pues, dicen que se inventó, pero como a Stan Lee le están quitando todo lo que él dijo que se inventó, me imagino que más adelante alguien dirá que ese método ni siquiera lo inventó él. Y lo que pasó es que él se lo inventó por un momento en que Marvel producía muchísimo, y él era el editor en jefe y también era pues como el escritor de muchos títulos, y no le quedaba el tiempo de sentarse a escribir cada título como estaba formulado en guión, con todos los elementos pues del guión, páginas, párrafos. Todo lo que él hacía es que se reunía con los dibujantes y les decía: tengo esta idea de esa historia, digamos, Spider-Man se pelea con el arenero en un puente porque roba un banco, vaya, hágala. Entonces ya el dibujante tenía 22 páginas, los que eran tradicional, para hacer la historia, desarrollarla. Hacía pues la historia. Entonces ahí en ese punto, a menos de que Stan Lee metiera algunos otros elementos importantes en la historia, que a veces pasaba, otras veces eran historias muy simples, que simplemente pasaba una cosa y no estaba como relacionado con una cosa grande. Entonces Stan Lee le daba las guías y era el dibujante el que se encargaba de hacer la narración como tal. De alguna manera el dibujante estaba muy involucrado en la creación del contenido de la historia del cómic. Cuando ya hacía todas las páginas, imagino pues que hacían revisiones, se la pasaba finalmente a Stan Lee, y Stan Lee lo que hacía era hacer correcciones de: no, cambia esta viñeta, aquello, haga correcciones de esto, en fin. Y además le ponía los diálogos y le ponía también los textos. Por eso ven que el estilo de Marvel antiguo era ver y decir. De Spider-Man decía el texto: Spider-Man coge un carro, muestra la imagen de Spider-Man cogiendo el carro y se lo tira hacia el villano, y lo muestran tirando el coso. Entonces era muy descriptivo y a la vez era ilustrativo. Esa era parte del estilo de Marvel. Bueno, entonces es un estilo muy particular. Ahora, hay gente que todavía lo utiliza, y gente que trabaja de manera como, pues no voy a hablar de la gente que escribe y dibuja su propio cómic porque no tiene sentido en este momento, sino que estoy hablando de los equipos de trabajo en donde una persona escribe y la otra persona dibuja. Entonces, ¿cuál es el estilo que tiene que manejar cada escritor? Depende. Y algo que se me olvidó comentar, aprovechando ahora, pues estoy haciendo un taco, sobre la parte de qué tan detallado debe ser un guión. Ya les había dicho que eso depende mucho del guionista. Entonces es para que tengan en cuenta que dependiendo del guionista es el detalle del guión, y dependiendo de no solo la experiencia, sino cada guionista en particular tiene su estilo. Por ejemplo, hay escritores como Grant Morrison, como Alan Moore, que los guiones son pero muy densos. Tienen, por ejemplo, especialmente los de Alan Moore, tienen muchísima descripción de qué es lo que pasa en la escena, de los encuadres. Él tiene en la cabeza muy bien pensado todo como está la escena. Entonces es algo que tengan presente, que es muy probable que mientras más experiencia, es como un contraste, como
como polo opuesto, mientras más experiencia tenga el escritor, más confianza va a tener el dibujante y va a escoger dibujantes buenos. Pero también ocurre que puede que haya dibujantes con mucha experiencia, escritores con mucha experiencia, que hacen guiones muy detallados y esperan que uno los siga al pie de la letra. Pero eso pasa con guionistas muy experimentados. No puede pensar un guionista novato que va a hacer lo mismo con un dibujante. Pues es un guionista novato, intenta hacer descripciones muy profundas, pero generalmente, por lo que yo he visto, no logran ese nivel de complejidad y detalle que en verdad se refleja con tanta complejidad. Lo único que hacen es enredar más al dibujante y enredar más al guión. Eso es todo lo que les quería pues como añadir. Sigamos con el video. Entonces, ¿cuál es el estilo que tiene que manejar cada escritor? Depende. ¿Y cuál es la relación que se tiene que tener entre dibujante y escritor? Ahí es una cosa que yo tengo como mi pensamiento, que es muy propio, pero lo he sacado por la experiencia de los años que he estado trabajando y también de alguna manera ver el trabajo que se hace en editoriales grandes, incluso viendo pues el trabajo que hacía Stan Lee con el método de Marvel, en donde el dibujante tenía muchísimo que ver con la narrativa. Y ese es el punto que quiero ilustrar, que el que quiero hablar, de que está bien que el escritor es la persona que consigue la idea, que incluso hay una pelea intelectual en algunos títulos, algunas personas, por el hecho de quién es el creador, el que lo escribe o el que lo dibuja. Pero bueno, eso será para discutir en otro video. Entonces lo que quiero hablar es de la parte de la relación entre escritor y dibujante, de ese sentido. Sí es cierto que es el escritor el que se idea la historia, el que tiene, digamos, el concepto de cómo se narra la historia y cuáles son los puntos básicos o los puntos claves que tienen que desenvolver en el cómic. Sin embargo, el dibujante también es un narrador, no es solo una persona que calca. Aunque yo muchas veces hago el comentario de que yo soy un engranaje más de una maquinaria, en este caso cuando trabajo para Estados Unidos, que soy un engranaje porque mi punto de trabajo es recibir un guión, interpretar el guión y pasarlo para que ya alguien lo coloree, para que el editor lo corría, para que le monte un texto. Entonces yo digo que yo soy un engranaje más, porque si de pronto yo me demoro muchísimo haciendo algo, eso va a parar la máquina. El que yo diga que soy un engranaje en la máquina no significa que yo no tengo sensibilidades. Yo muchas veces evito decir que soy un artista y simplemente digo que soy un trabajador, o que en mi oficio utilizo arte, más que simplemente decir que soy artista, porque es verdad, hay veces, considerando el punto de que dentro de una máquina grande, una empresa grande, uno es un punto más de trabajo. Pero eso no quiere decir que todos tengan su arte de alguna manera. El escritor es un artista, un editor bueno tiene que ser un artista en su arte de editar. El colorista es un artista, el persona que monta los textos es un artista, porque unos textos más montados quedan feísimos. Entonces cada uno tiene su punto y cada uno tiene su sensibilidad artística. Entonces el dibujante, aparte de ser dibujante, también somos narradores, también somos historietistas, también contamos cuentos, nosotros también contamos historias, también nosotros, esa parte que de interpretar el guión, no es simplemente pasar tal cual está el guión de la página de la página escrita a la página dibujada. No, nosotros tenemos que interpretar eso que tiene el escritor, porque también muchas veces hay algunos escritores que dibujan, no todos, pero muchos escritores cuando no dibujan, muchas veces tienen la mentalidad en la cabeza de cuando están escribiendo el guión, se lo imaginan, es como una película en movimiento. Y por eso pasa muchísimo que hay veces cuando escriben el guión, dentro de una misma viñeta ponen varias acciones con varias cámaras sin darse cuenta, aunque para ellos es simplemente un solo momento que está pasando, una viñeta, ese es un momento, una acción para ellos, pero en realidad lo que escriben son 2 o 3 acciones que se tienen que mostrar en diferentes cámaras. Entonces es un problema que tienen algunos escritores que pronto son muy novatos y no caen en cuenta eso, que cuando están escribiendo tienen que pensar en cómo va a quedar plasmada esas acciones en el papel, que es muy diferente escribir un párrafo de texto que pasarlo a imagen. El ejemplo que yo doy muchas veces de la persona que dice: Juan llegó al barrio, apagó el carro y se bajó. Qué pena, hay al menos 3 acciones ahí. El carro llegando al barrio es una acción, la llave girándose apagando el carro es otra, y bajándose es otra. Entonces, ¿qué quiere que haga? Quiere que haga un resumen de las 3, que básicamente sería él bajándose del carro, que sería como la acción definitiva. O me tocaría partir esa acción, que muchas veces lo ponen en una sola viñeta, en varias. En este caso yo la partiría en 3, en unas 2 o 3. Y pasa muchas veces, incluso hay veces que hay un diálogo entre personajes y el escritor pone la descripción de lo que está haciendo cada personaje y también de las expresiones de cada personaje. Y cuando es un diálogo de entre unas 3 o 4 personas, pues es muy raro que haya un diálogo donde estén todos filados, pues como en fila india, discutiendo, donde todo se ve en la cara de todos. Algún personaje puede quedar de espalda, digamos que al lector. Entonces no se le iría la expresión o lo que está haciendo. Entonces muchas veces ocurre eso, que el escritor novato no piensa cómo se plasman esas ideas en el papel. Y eso ocurre bastante, incluso puede generar de pronto conflictos, como está pasando con el amigo mío, entre el escritor
y el dibujante, porque una cosa es lo que tiene el escritor en la cabeza, otra cosa es lo que interpreta el dibujante. Entonces puede ser un problema de quizás el dibujante no interpreta bien lo que está escribiendo, como también es muy posible que el escritor no escriba bien y no sepa pasar al texto lo que tiene en la cabeza. Eso es muy, muy, muy común. Hay mucha gente que no sabe cómo pasar esas ideas que tiene en la cabeza, esas escenas, esas imágenes que tiene en la cabeza, cómo pasarla a texto. Sin embargo, espera que la otra persona lo interprete tal cual y le lea a la mente y lo ponga en el papel, lo plasme tal cual lo tenía imaginado. Entonces, una cosa que hay que tener cuidado. Entonces, lo que yo digo es que entre el escritor y el dibujante tiene que haber una sinergia, tiene que haber, es un equipo de trabajo. No es que, aunque sí a veces pasa que sea el escritor el que le paga al dibujante para que haga las páginas, desde mi punto de vista es un trabajo en equipo. Es un trabajo en equipo donde no hay como uno que sea el que más. Porque sin el dibujante, el escritor no llevaría esas ideas hacia el público, porque muchos escritores no se dedican, pues incluso no pasarían esa idea, hagamos un texto en prosa, a una novela, sino que dependen de los dibujantes para que esas ideas sean plasmadas en papel, ya porque tienen limitaciones de dibujo, porque no quieren dibujar, por un montón de motivos, pero entonces dependen del dibujante para plasmar esas ideas en el papel. Entonces por eso también es muy importante el papel del dibujante. En ese sentido yo digo que no es más uno que el otro, y eso lo tiro para todos los papeles de trabajo en el cómic. No es más el escritor que el colorista, no es más el colorista que el editor. Son todos un papel, juegan un papel importante. Si uno de ellos hace un papel malo, cualquiera que sea, el colorista, el editor, el que pone los textos, si hace un papel mal, todo el cómic va a quedar con problemas, va a quedar con defectos, va a quedar malo. Por eso es bueno que todo se trae en equipo. Y es muy importante para mí ese equipo de dibujante y escritor. Se tiene que reconocer, al menos desde mi punto de vista, lo ideal es que el escritor reconozca que el dibujante también es un narrador, también tiene un papel importante para juzgar en contar la historia. Él no simplemente está traduciendo ese texto de guión al papel, como si fuera una máquina, no. El dibujante tiene sensibilidades, el dibujante interpreta lo que está en el texto, no lo va a copiar tal cual, sino que puede pensar, ok, de pronto sería más ventajoso, porque el dibujante, por eso es muy diferente una persona que es ilustrador a una persona que dibuja cómics, porque una persona que dibuja cómics tiene que saber narrar gráficamente, pero tiene que ser narrador, tiene que contar historias con sus imágenes. Entonces, por eso tiene una sensibilidad diferente que un ilustrador común y corriente. Y eso lo tiene que reconocer el escritor. Entonces, por eso, cuando un dibujante ya tiene tiempo trabajando, pues obviamente cuando está empezando es difícil. Cuando tiene un tiempo trabajando, de nuevo, el dibujante también cuenta la historia. Entonces, él es capaz de leer el guión e interpretarlo, e incluso ver si hay algunas cosas que le puede cambiar al guión para que mejore la narración, incluso comunicando con el escritor. Mira, me parece que pronto ese ángulo de cámara no queda bien, me parece que esta viñeta la puedo partir en dos, esta viñeta sobra, me parece que están metiendo demasiado texto en esta página, porque no la partimos en dos. Y eso es una cosa que a mí me ha pasado ya con el tiempo de trabajar con varios escritores, con muchos años, en donde he notado que cada vez con el tiempo los guiones se vuelven más sencillos, donde se hace mucho más énfasis de pronto en describir. Hay una locación que es esta, y esos son los diálogos, pero no se hace mucho énfasis ya en lo que son las cámaras, los encuadres de dibujo, las tomas, todo eso, porque ya me conocen y ya saben cómo yo veo esas las cosas, entonces me dan más libertad a mí para interpretar las cosas. Entonces simplemente, ya incluso han habido páginas que desea simplemente, hay un diálogo, y no escriben nada de la posición de los personajes, simplemente es viñeta y los diálogos, o cuando hay una escena de acción, se escribe la acción brevemente, pero es básicamente usted interprétela como quiera, una pelea en dos personajes y ya. Algo que yo les voy a hacer entonces, les voy a dejar en la descripción del video, de este video, varias páginas de guión con las páginas mías, lado a lado, para que lean el guión, están en inglés, lean el guión y vean la imagen cómo yo interpreté ese guión. De pronto eso les puede ayudar para que ustedes también empiecen a ver comparación, por un lado, para que vean diferentes estilos de guiones, y por el otro, para que vean cómo interpreto yo esas imágenes. Pero sí quiero que les quede eso presente, quiero que les quede en la cabeza eso de que ustedes también, como dibujantes, son narradores. Y si ustedes son escritores y quieren trabajar con dibujante, piensen que el escritor también tiene una parte muy importante en cómo contar la historia, tiene una buena sensibilidad, y él es capaz, desde que sea pues obviamente con tiempo pues ya de experiencia, de interpretar ese guión y pueden mejorarlo, que esa es la idea, que trabajen en equipo y un contenido mejor el otro, que haya un diálogo. A mí me pasa también con gente que trabaja bastante, que yo le comento una cosa, él me devuelve la bola y vamos hablando hasta que se cuadra, se hace como un consenso de qué es lo que queremos finalmente, y con eso se obtiene una historia mucho mejor. Entonces, lo importante que quiero que saquen de este video es, ya sean dibujantes o sean escritores, tengan presente ese: el dibujante también es narrador, no simplemente interpreta y calca lo que está en las páginas del guión. Él también tiene la capacidad de coger ese guión, interpretarlo y mejorarlo, porque para poder ser buenos dibujantes de cómic también debemos ser capaces de contar historias, y nosotros los contamos esas historias con imágenes.
Ese es nuestro oficio, contar historias con imágenes. Creo que eso es todo lo que les tenía que decir hoy. Espero que les haya gustado este video, que les guste pues este formato así un poquito más casual. Si no han visto el video pasado, ahí lo bajaré en la i. Y no siendo más, me gusta mucho que me acompañen. Nos vemos en otro video. Chao.